Seguimos con más información y vamos a hablar de la tecnología, en este caso de la inteligencia artificial y pensar las regulaciones que vienen desde, Europa. Está con nosotros Sebastián Di Domenica, periodista especializado en economía e inteligencia artificial. Sebastián, buen día, ¿cómo estás? Hola Rosario, ¿cómo estás? Hola Rocío, ¿cómo estás? ¿Cómo te Bien, va? bien, muy bien. Bueno, veníamos hablando de este tema, ¿no? Justamente por la propuesta que había hecho Javier Milei por no ofrecer regulación en el caso de que lleguen inversiones en ese sentido. ¿Qué pasa en otras partes del mundo? Exacto, bueno, mira, en el mes de marzo se confirmó una ley en la Unión Europea, los 27 estados de la Unión Europea aprobaron la ley de inteligencia artificial, que bueno, se ha convertido como en una ley modelo Ujú. a nivel mundial sobre las diferentes áreas que deben tratar y regular las posibles normativas con relación a la inteligencia artificial, ¿no? Es una ley muy interesante y que, como te digo, se ha convertido en una ley modelo a nivel mundial y en muchos lugares está empezando a ser copiada, ¿no? En varios países. Si querés te cuento un poquito Dale. dale, mira, los aspectos, lo interesante de la ley de la Unión Europea sobre inteligencia artificial está en que se enfoca en los riesgos en primer lugar, ¿no? Es decir, hay un montón de aspectos sobre los que es conveniente legislar, porque la inteligencia artificial abre todo un campo nuevo, ¿no? Un escenario nuevo, con nuevos riesgos, con nuevas áreas de trabajo, con nuevas potencialidades. Entonces, las normativas deberían mejorar ese escenario, ¿no? Pero uno de los temas más interesantes que se abordan en la ley de la Unión Europea es la cuestión de los riesgos, ¿sí? Y divide a los riesgos que pueden generar los desarrollos de la inteligencia artificial en cuatro, ¿sí? Están los riesgos mínimos, los riesgos limitados, los riesgos altos y los riesgos inaceptables, siempre teniendo en cuenta desarrollos de inteligencia artificial, ¿no? Es decir, pone el foco en los riesgos porque justamente son desarrollos tecnológicos que abren nuevos campos, nuevos escenarios y que pueden generar riesgos. Te doy algunos ejemplos. Por ejemplo, los riesgos mínimos son aquellos desarrollos como los juegos, los videojuegos, que utilizan inteligencia artificial. Bueno, ahí hay realmente mínimos riesgos de que genere algún tipo de problema, ¿sí? Como la recolección de datos, la vigilancia, la manipulación. Ahora, si querés, vamos detallando un poquito Dale, dale. las características. ¿Sí? Después, los riesgos limitados son en áreas como, por ejemplo, los chatbots, ¿sí? Los famosos chatbots que se manejan en muchos chatbots datos con determinada sensibilidad, con determinado cuidado. Entonces hay un riesgo, pero es limitado. Y ya Ujú. después vienen los que son altos, y los muy altos ya la Unión Europea considera que son desarrollos que están prohibidos para realizar con inteligencia artificial. Con relación a los altos, son todos los desarrollos de inteligencia artificial que actúan sobre áreas sensibles. Por ejemplo, la salud, por ejemplo, los servicios públicos, el medio ambiente. Es decir, hay un montón de áreas donde consideran que si se está trabajando con inteligencia artificial en esas áreas, siempre hay un Hay riesgo riesgo. alto, porque Bueno, claro, no sé si vos habías mencionado, Sebastián, el desarrollo de fármacos, ¿no? Con la intervención de la inteligencia artificial y en relación tal vez a toda esa cantidad de datos que puede condensar, ¿no? Un sistema sobre cuestiones que ya se hayan hecho. claro, bueno, el tema es
digamos, como la inteligencia artificial es una tecnología que se incorpora a todas las áreas productivas y de desarrollo, por supuesto que hay áreas que son muy, muy delicadas, ¿no? Y la salud, sin lugar a dudas, es una de ellas, ¿no? Es decir, si servicios médicos comienzan a trabajar con inteligencia artificial o los servicios, como vos bien decís, temas de análisis químico o de farmacia, se comienzan a hacer muy riesgosos los posibles errores de la inteligencia artificial. Recordemos que la inteligencia artificial es una tecnología que tiene muchas posibilidades de desarrollar errores, por eso es central el control humano. Entonces, es decir, esos riesgos son siempre posibles. Entonces, bueno, esta ley de la Unión Europea busca limitar las posibilidades de los riesgos. Y por último te digo las áreas que ya consideran que son los altos, dale. Claro, que es la Unión Europea considera que son desarrollos inaceptables, ¿no? Y acá es cuando empiezan a surgir la vigilancia, por ejemplo, se considera inaceptable que se utilice inteligencia artificial en las decisiones judiciales, ¿no? Que en algunos países ya se hizo con malos resultados, ¿no? Es decir, que una decisión judicial, un juez utiliza una asistencia de inteligencia artificial para tomar una decisión. Después también todo lo que tiene que ver con la vigilancia biométrica, es decir, cuando hay un reconocimiento facial a través de datos biométricos y a partir de ahí se desarrolla una vigilancia a través de inteligencia artificial, ¿sí? En la categorización biométrica, es decir, cuando empiezan a hacer categorizaciones por características de raza o características personales, eso todo está prohibido. Después también la actuación policial predictiva está prohibida, que es cuando se utiliza la inteligencia artificial para que haya un análisis de imágenes anteriores para considerar una sospecha de delito. Claro. Es decir, cuando utilizan lo anterior para lo que vino después, ¿no? Es decir, la vigilancia predictiva. Y después también está prohibido todo lo que tiene que ver con la manipulación de emociones en ámbitos laborales y educativos, ¿no? Que también, ¿cómo sería eso? Bueno, por ejemplo, uno de los grandes temores de la utilización de la inteligencia artificial en ámbitos laborales es que se utilice para desarrollar una vigilancia muy cercana o demasiado detallada sobre los trabajadores. Entonces que esto se convierta en una especie de persecución o control excesivo sobre el trabajador, ¿no? Entonces son todos y además con sistemas. Y perdón, Sebastián, para entender, según el riesgo que representa en esta escala que vos trajiste, ¿cuántos desarrollos se permiten en ese sentido? O, por ejemplo, los de medio y alto riesgo directamente no se permiten aplicar, o solo se informa o se limita. No, solo los que están prohibidos son estos últimos que te señalé, que son los de riesgo inaceptable, riesgo muy alto e inaceptable, ¿no? Entonces, es decir, es una ley que tiene otros aspectos. La ley también trabaja sobre la protección de los datos, trabaja sobre la promoción, trabaja sobre el incentivo al desarrollo de la inteligencia artificial, pero tiene como principal foco evitar riesgos, ¿no? Que está bien porque es una nueva tecnología con inmenso poder que va a generar muchos escenarios nuevos. Entonces me parece que es necesario y conveniente que haya una previsión con relación a esos riesgos, ¿no? Antes de despedirte, decías, ¿qué país da el puntapié para aplicar la regulación y qué pasa en otros, ¿no? Con grandes desarrollos, ¿no? De inteligencia artificial, como por ejemplo los Estados Unidos. Bueno, los Estados Unidos ya tiene también normativas similares, es decir, se están estudiando normativas similares con relación. Igualmente, a nivel mundial, la Unión Europea está dando el puntapié inicial. Si querés, te hablo también brevemente de lo que está pasando en Latinoamérica. Dale, con eso cerramos.
Dale, y Argentina. Bueno, Brasil y Chile son dos países que también están proyectando normativas también similares a las que está desarrollando la Unión Europea. Y Argentina tiene 3 proyectos que fueron presentados por diferentes diputados. Bueno, uno es Maximiliano Ferraro, otro es Facundo Manes, después hay otro diputado de Unión por la Patria, que es Agos Carreño. Es decir, hay varios proyectos y cada uno, son interesantes los 3 proyectos, cada uno tiene enfoques diferentes. Por ejemplo, el de Agos Carreño enfoca mucho en la protección de la imagen y en la protección de los derechos de autor. Después el de Facundo Manes trabaja mucho sobre el tema de la inclusión de la inteligencia artificial, ¿sí? También trata de posicionar a Argentina como una fuerza dentro, que con potencial dentro de la inteligencia artificial. Y después también, en todos se abordan distintos temas, ¿no? Después también, por ejemplo, el de Ferraro trabaja sobre un registro de riesgos, es decir, que si vos tenés una empresa que trabaja sobre inteligencia artificial y tenés potenciales riesgos, tenés que inscribirte en ese registro para que sea evaluado por un consejo asesor, ¿no? Es decir, hay muchas áreas. Yo creo que si tenemos en cuenta qué debe contener una normativa de inteligencia artificial, y tenemos que pensar, primero, evitar riesgos. Después, proteger derechos de los ciudadanos, ¿sí? Después, asegurar inclusión. Es muy importante que toda la gente tenga acceso a las posibilidades de la inteligencia artificial, ¿sí? Claro. Después, por supuesto, promoción de las empresas de inteligencia artificial. Habíamos hablado la semana pasada lo importante que es lograr el desarrollo y promover empresas que ya están trabajando con inteligencia artificial en Argentina. Después, un control sobre el manejo de los datos. Recordemos que todos los desarrollos de inteligencia artificial se basan en datos y muchas veces son datos personales. Podríamos, Sebastián, para la próxima hablar, por ejemplo, de lo que pasa con el acceso a la tecnología en nuestro país, porque hay todavía una brecha tecnológica, ¿no? que se ve claramente en algunos sectores más que en otros. Hablo, ¿no? Demográficamente. Y digo, esto lo que pasa es que conforme más va avanzando la tecnología, más grande se hace esa brecha, dejando un montón, ¿no? Sobre todo de chicos que están en desarrollo atrás, ¿no? Y eso obviamente les va a quitar oportunidades para el futuro, así que sería interesante también, pienso, abordarlo desde ese sentido para la próxima, si te parece. Dale, Rocío. Bueno, quedamos así. Por supuesto, yo siempre te digo que es súper importante incorporar la inteligencia artificial a la educación para que todos los chicos tengan acceso a estos nuevos avances. Totalmente. Que van a ser claves en el desarrollo laboral, ¿no? Gracias, Sebastián, y te comprometemos con eso. Dale, gracias a vos, Rocío, y saludos para vos y para toda la audiencia. Igualmente, hasta luego.